Muy buenos días, estimados estudiantes. El día de hoy vamos a dar inicio con un nuevo tema, en este caso, el ensayo. Los puntos que vamos a tratar son los siguientes: el concepto del ensayo, las características del ensayo, los tipos de ensayo y la estructura que tiene un ensayo, específicamente un ensayo académico. Bien, ¿cómo definimos al ensayo? El ensayo es un documento corto en el que metódicamente se analiza y evalúa un tema o cuestión. Se dice de que es un documento corto porque, en comparación a textos como la monografía, el artículo o la tesis, este tiene menor extensión. Su carácter es argumentativo, debido a que presenta una posición que debe ser sustentada en argumentos académicos, que pueden ser evidencias científicas y se encuentran publicadas en revistas indexadas, en tesis, en capítulos de libro, entre otros documentos más, así como en datos estadísticos, la opinión de algunos expertos o autoridades que tengan o demuestren expertise en el tema. Además, en el ensayo, el autor utiliza su lógica y pensamiento racional para poder organizar sus propias ideas y plasmarlas en el texto. En el ensayo se presentan las reflexiones que tiene el autor acerca de un tema. Existe una interpretación libre sobre algún aspecto de la realidad. La intención del ensayo es plantear ciertas cuestiones e indicar caminos para poder, o alternativas para poder solucionar ciertos problemas o dar respuesta a estas cuestiones, pero no se suele dar ninguna respuesta firme ni tampoco una solución exacta a un problema. En el ensayo, no solamente se reportan hechos o trabajos de otros, no es como el caso de la monografía. En una monografía se hace una compilación de información, mientras que en un ensayo uno debe reflexionar precisamente sobre el tema que esté tratando. El alumno, cuando escribe un ensayo, debe presentar su posición o postura, a la que vamos a denominar como tesis. La forma en que él debe hacerlo tiene que tener dos cosas: el sujeto y el predicado. En este caso, en un ensayo, la tesis constituye la idea principal de todo el texto. Su presentación debe ser novedosa, debe ser creativa y debe aportar de alguna manera al conocimiento sobre el tema que se esté hablando. La extensión que tiene el ensayo aproximadamente es entre 1800 a 2400 palabras, es decir, entre 6 y 8 páginas. Normalmente, el ensayo se presenta bajo las normativas internacionales o estándares internacionales, en este caso de APA, pero también podría ser Hoover, Chicago, IEEE, Harvard, entre otras más. Depende mucho de la universidad o de las exigencias que establezca la institución que vaya a publicar su ensayo. Es verdad que no existe una estructura fija para la redacción de un ensayo. Sin embargo, la superestructura textual ha visto por necesidad establecer 3 partes para estos textos. En este caso, la introducción, el cuerpo, también llamado desarrollo, y la conclusión. Entre las principales características que tiene el ensayo tenemos que impulsa las ideas para explicar y convencer la posición que tiene el autor sobre un hecho determinado. Las ideas que presenta el autor se ordenan de manera que resulte una evidente tesis, es decir, la postura. Se resalta la opinión del autor y su manera de ver e interpretar el mundo. Es un medio que va a relacionar los distintos temas con el objetivo de dar énfasis y una mayor argumentación al objetivo que pretende alcanzar el autor. Constituye una buena técnica para poder desarrollar temas de una investigación.
principalmente cuando hablamos de investigación bibliográfica. A esta investigación bibliográfica o recolección de datos, el autor le debe agregar su punto de vista. También ayuda a estudiar un tema de manera más clara y de forma concisa. Contribuye también con la expresión profesional de la investigación, lógicamente, la expresión académica. Favorece en la adquisición de conocimientos debido a la previa investigación bibliográfica. La escritura de un ensayo, específicamente académico, implica que el autor debe realizar una revisión previa de la bibliografía y para hacer esta revisión debe leer. Entonces, ya el estudiante o el autor se encuentra inmerso dentro del primer proceso de investigación. Existen 4 tipos de ensayo. El primero es el ensayo literario. Su marco se centra precisamente en la literatura. En este tipo de ensayos, el autor busca la expresión a través de la estética, es decir, de la belleza de la palabra. Generalmente un ensayo literario tiende a escribirse cuando nosotros leemos algún libro de literatura o conocemos la biografía de un autor literato o conocemos alguna época o corriente literaria y queremos expresarnos a partir de ello. En este marco es donde se ubica el ensayo literario. El autor comparte su visión particular del mundo, pero recurre todavía a elementos retóricos propios de la literatura. El lenguaje empleado aquí busca la expresión de la subjetividad del escritor y trata temas, por supuesto, más universales o problemas más universales que sobreviven a las épocas y a los autores. El tono que utiliza en la redacción es completamente literario. Emplea figuras retóricas y algunos elementos más. El segundo tipo de ensayo es el de divulgación. A diferencia del ensayo literario, en el ensayo de divulgación ya existe un interés científico. Su objetivo es alcanzar a un público más general. Para poder alcanzar a este público, el ensayo de divulgación utiliza un lenguaje más cercano al escritor y a sus lectores. Supongamos que se ha hecho una investigación sobre la creación de un nuevo aplicativo. Un aplicativo móvil, por supuesto, bastante útil para la población. El autor va a escribir un ensayo sobre este aplicativo. El objetivo del autor es que este aplicativo sea de conocimiento general. Por ende, el lenguaje empleado tiende a ser un lenguaje en nivel estándar. Utiliza herramientas argumentativas, como por ejemplo analogías, símiles, que permitan una mayor comprensión e ilustren el tema tratado. El tema siempre va a ser científico o académico, pero el autor es consciente de que quiere llegar a una mayor cantidad de lectores. Por eso es que recurre a un lenguaje más ameno y no tanto un lenguaje académico. Como tercer tipo de ensayo tenemos al de opinión. En el caso del ensayo de opinión, se le suele conocer como el ensayo argumentativo. Aquí se aborda temáticas variadas, que por supuesto son temas de debate nacional o internacional. Por ejemplo, si yo quisiese hablar sobre el aborto como un tema, este tiene 2 posturas, quienes se encuentran a favor y quienes se encuentran en contra. Entonces, el autor explora estas 2 posturas y toma una decisión sobre ellas. Verifica cuáles son los argumentos a favor y cuáles son los argumentos en contra y decide optar por una de estas 2. El autor se encuentra en un debate interno antes de tomar una decisión y adopta una posición razonable y empieza a dar un mayor sustento a las ya existentes. Una característica muy particular que tiene este tipo de ensayos es que en la mayoría de los casos
el escritor va a explorar diversas formas de expresión individual, es decir, la argumentación, un ensayo de opinión, tiende a basarse en gran medida en las experiencias que haya vivido el autor. Y finalmente tenemos el cuarto tipo de ensayo, en este caso el ensayo académico. Este se utiliza en ámbitos académicos y tiene fines pedagógicos. Cuando decimos que se encuentra en ámbitos académicos, nos referimos al espacio universitario. Por lo general se busca que el escritor adopte una postura crítica, pero a diferencia de los otros ensayos, la postura crítica que va a tener el autor debe estar ligado a la ciencia que estudia. Por ejemplo, si estudia ingeniería, la postura crítica que va a tener va a ser precisamente en el campo de la ingeniería. Se estudia abogacía en el campo del derecho. Se estudia medicina precisamente en el campo de las ciencias de la salud. La lengua que utiliza el autor debe ser sencilla, pero se puede recurrir también a ciertos elementos lingüísticos que sean propios de la carrera profesional, es decir, los tecnicismos. ¿Y por qué es que se aceptan tecnicismos en el ensayo académico? Porque los lectores son precisamente quienes constituyen la comunidad académica en la que se inscribe el autor. Cabe resaltar que los lectores van a ser profesionales o especialistas, quienes también se encuentran dentro de nuestra línea de investigación o campo profesional. Tiene una diferencia con el artículo científico a nivel de exhaustividad, y es que el artículo científico requiere una previa investigación, mientras que el ensayo académico únicamente se basta con la indagación y la búsqueda bibliográfica, que permita conocer la discusión sobre el tema que se está escribiendo. En muchas ocasiones, estos ensayos van a ser la semilla o los puntos de partida para futuras investigaciones. Ahora conoceremos lo que es la estructura del ensayo académico. El ensayo académico, como bien lo mencionamos inicialmente, tiene tres partes: la introducción, el cuerpo o desarrollo y la conclusión. Exploraremos cada una de ellas. La introducción constituye el primer párrafo que va a informar al lector acerca del tema y va a explicar la importancia que tiene la discusión. Además, el autor debe plantear su postura o posición, es decir, su tesis, en esta sección. Y debe dar un bosquejo sobre los futuros argumentos que va a presentar. Los tres componentes que debe tener toda introducción son los siguientes. Debe tener contextualización. Aquí la función del autor es llamar la atención del lector. Este es su objetivo. Le va a dar a conocer cuál es la importancia que tiene este ensayo, le va a ubicar al ensayo, va a ubicar al lector en el tema del ensayo y va a generalizar el tema precisamente en una tesis. Luego viene lo que es la enunciación de la tesis. Aquí ya se presenta la propuesta que tiene el autor. Como bien mencionamos anteriormente, la tesis constituye la idea principal del ensayo. En este caso, debe estar compuesta por un sujeto y un predicado. La tesis no es más que la propuesta del autor o el punto de vista, la opinión que el autor va a defender en todo el ensayo. El mapeo constituye el anticipio de las ideas principales, es decir, el anticipio de los argumentos que se van a desarrollar en el cuerpo del ensayo. Responde a una interrogante: ¿cómo el autor desarrollará su argumentación? Veamos un ejemplo de cómo realizar una introducción. Como ustedes pueden ver, este es un párrafo de introducción que se encuentra dividido en tres partes. Principalmente son los tres componentes que hemos visto de forma teórica hace un momento. La contextualización podría iniciar de la siguiente manera.
En la actualidad, la seguridad ciudadana forma parte de las precauciones cotidianas y del debate público en Perú. La percepción de inseguridad está creciendo y requiere de políticas que den respuestas adecuadas. En este contexto, los problemas de seguridad ciudadana forman parte de la agenda pública peruana, ya que la delincuencia hoy en día es común y va en aumento. El concepto de seguridad ciudadana está relacionado con los derechos humanos vinculados a la vida, la integridad física, psíquica y moral de las personas y su patrimonio. Responde a la necesidad de estar libres de temor y amenazas. Como podemos ver, aquí el autor lo que ha hecho es darnos un contexto sobre lo que es la seguridad ciudadana y que constituye, por supuesto, una preocupación en Perú. Ya el autor ha dado un esbozo del tema que va a tratar. Él, en este caso, el lector, es consciente de que me va a hablar sobre la seguridad ciudadana. Sin embargo, es necesario conocer la postura que tiene el autor sobre la seguridad ciudadana. Para ello vamos a dar lectura a lo que es el enunciado de tesis. Ahora bien, en este ensayo se propone que para lograr la seguridad ciudadana en la ciudad de Tacna, es fundamental que se forme y se consolide una triple alianza estratégica entre el gobierno local, la Policía Nacional y las juntas vecinales. Esta es la propuesta, la opinión que tiene el autor sobre la seguridad ciudadana. Y finalmente tenemos el mapeo. El mapeo es básicamente el anticipio de los argumentos que se van a presentar en el cuerpo del ensayo. Veamos cómo se plantea en el ejemplo. Para ello, en primer lugar, se describirá la realidad problemática que se vive en la ciudad de Tacna con respecto a la seguridad ciudadana. En segundo lugar, se presentará las definiciones teóricas sobre la seguridad ciudadana. En tercer lugar, se explicará las dimensiones de la seguridad ciudadana. En cuarto lugar, se detallará los roles del gobierno local, la Policía Nacional y las juntas vecinales en materia de la seguridad ciudadana. Por último, se planteará las acciones estratégicas que se deben realizar para lograr la seguridad ciudadana en la ciudad de Tacna. En este caso, como podemos ver, la estrategia que utilizó el autor ha sido una secuencia ordenada de argumentos mediante estos mecanismos lingüísticos. Esta es una forma de realizar la presentación del mapeo. Otra forma es que se pueda plantear distintas interrogantes que se van a responder en el cuerpo del ensayo. Pasamos ahora al cuerpo o desarrollo. El desarrollo está compuesto por argumentos que van a defender la propuesta que tiene el autor en su tesis y que estos van a estar acompañados con citas académicas. Precisamente, tanto los argumentos como las citas deben responder al tema y principalmente a la opinión o tesis que el autor ha propuesto. El desarrollo o el cuerpo está constituido por párrafos. Cada párrafo explica o discute un solo punto o idea, es decir, en cada párrafo debe aparecer la idea principal. El aproximado que suele tener cada párrafo es entre 120 a 150 palabras en promedio, más o menos entre 3 a 5 oraciones. Lógicamente, esto no constituye una prescripción para la redacción, sino que puede ser por unas cuantas oraciones más o quizá una oración menos. Pero lo ideal es que por lo menos haya 3, precisamente porque vamos a conocer ahora los componentes que tiene el párrafo de desarrollo. El párrafo de desarrollo debe comenzar siempre con las propias palabras del autor. Como bien ya habíamos tratado antes este tema, el párrafo de desarrollo suele ser de característica analizante o encuadrado. ¿Qué quiere decir esto? Que la idea principal siempre aparece en la primera oración. Y esta idea principal debe estar construida con las propias palabras que tiene el autor. En el párrafo, las oraciones están unidas con un solo objetivo. Este puede ser desarrollar, explicar y apoyar la oración inicial del párrafo. Luego de la oración inicial,
vienen las citas o evidencias que van a permitir la discusión de estas citas. Como bien mencionamos antes, el ensayo no es una compilación de citas, sino que a esto se debe agregar también la opinión que tiene el autor. Se pueden mencionar diversos ejemplos, relatos, casos, situaciones, aportes de diversos autores, datos estadísticos que fundamenten ese argumento que tiene el autor. No olvidemos que el ensayo, a pesar de ser académico, todavía mantiene su esencia, que es la de convencer o persuadir a los lectores. ¿Cuáles son los elementos que constituye el párrafo? Existen 3 elementos. Todo párrafo de desarrollo debe tener introducción del párrafo, desarrollo del párrafo y conclusión del párrafo. En la introducción del párrafo nosotros vamos a insertar la idea principal. Esa idea principal debe guardar relación con la tesis que hemos propuesto en el párrafo de introducción. Y precisamente esta idea principal va a otorgar al lector una visión panorámica acerca del tema. En el desarrollo del párrafo, el autor va a insertar las ideas secundarias a través de investigaciones relevantes, que pueden ser teorías o citas textuales, que van a reforzar la tesis y van a defenderla. No olvidemos que estamos defendiendo una tesis, una postura. Y bueno, a eso también se adhiere los comentarios críticos que tiene el autor. Estos comentarios críticos constituyen la principal fuente o aporte que tiene el autor. Después tenemos la conclusión del párrafo. En la conclusión del párrafo, el autor sintetiza todo lo que se ha discutido anteriormente en el desarrollo y en la introducción del párrafo. Analiza los argumentos y llega a una conclusión previa. Además, establece cuál es la relación que tiene este párrafo con la tesis o de qué manera está fortaleciendo, aportando o defendiendo la tesis. Es decir, mantiene un enlace. Aquí tenemos un ejemplo de párrafo de desarrollo. En primer lugar, está la introducción del párrafo que dice lo siguiente. Existen variedad de definiciones sobre liderazgo. Algunas de ellas son muy interesantes. Esto fue escrito con las palabras del autor. Ahora va a defender aquello que está afirmando. El autor afirma que existe una variedad de definiciones sobre liderazgo. Veamos. En el desarrollo del párrafo se puede presentar, como mencionábamos antes, las citas. En este caso, se cita a Rost. Rost, 1994, señaló que el liderazgo es por su naturaleza interdisciplinaria. Como podemos ver, aquí se ha agregado una cita. Sin embargo, no debe quedar en blanco esta cita. Veamos qué es lo que nos dice el autor sobre esta cita, lo cual podría parecer obvio, pero a su vez poco claro. Esto último constituye el aporte que tiene el autor, el análisis que realiza o el comentario que realiza sobre la cita. Continuamos con la lectura. Para Cohen, 1990, el liderazgo es el arte de influenciar a otros a conseguir su máximo desempeño para alcanzar una tarea, objetivos o proyecto. Esta es la cita de Cohen. Veamos qué nos dice el autor al respecto. En este concepto se conjugan la relación del líder y sus seguidores con los resultados. Como podemos observar en estos ejemplos, lo que realiza el autor no es solamente una compilación de citas, sino una presentación de las citas y luego se le agrega un comentario propio del autor. Es de esa forma en que se constituye el párrafo de desarrollo. Luego tenemos el párrafo o el cierre del párrafo. En este caso, en el cierre del párrafo o la conclusión del párrafo, recordemos que es básicamente la finalización de la discusión que se ha presentado anteriormente. En suma, el liderazgo implica seguidores e implica también largo plazo y mentalidad estratégica.
además de resultados importantes. Como se pudo advertir, existen múltiples interpretaciones de liderazgo y sería extenso el debate y la investigación para alcanzar un acuerdo. A esto es lo que ha llegado el autor luego de haber analizado las distintas definiciones. Tenemos también el párrafo de conclusión, que constituye en realidad el último párrafo del ensayo académico. Aquí el autor sintetiza los principales argumentos. También vuelve a aseverar la tesis y va a invitar a la reflexión. Por ello, se espera que en la conclusión exista una alineación con respecto a la introducción, porque aquí se va a cerrar las inquietudes que se presentaron inicialmente en el párrafo de introducción. Debemos entender que en el párrafo de conclusión no debemos agregar citas de otras fuentes. Esto solamente finaliza en los párrafos de desarrollo. Ya en la conclusión, las citas desaparecen. Tampoco se debe agregar nuevas ideas, porque lo que vamos a hacer aquí es concluir las ideas ya mencionadas anteriormente. Lo que se puede hacer en un párrafo de conclusión es sugerir futuras investigaciones y especular aquello que podría pasar en el futuro, por supuesto siempre esto alineado a lo que se ha propuesto en su tesis. ¿Cuáles son los elementos que tiene el párrafo de conclusión? Son tres. Está la reiteración de la tesis como primer elemento, la síntesis de los principales argumentos y la reflexión final. La reiteración de la tesis, como bien su nombre lo indica, consiste en repetir o reiterar la tesis que hemos propuesto en el párrafo de introducción. Sin embargo, la forma en cómo esta se va a redactar no debe ser la misma. La estructura sintáctica y léxica debe ser muy diferente a la que se propuso inicialmente. Bien. La presentación aquí debe ser una tesis, por supuesto, más reforzada y con mayor sustento. Luego viene lo que es la síntesis de los argumentos. Aquí, el autor, ¿qué es lo que realiza? El resumen de los argumentos presentados y discutidos en el cuerpo del ensayo. Es decir, el autor, de todos los argumentos que nos ha presentado en el cuerpo, va a seleccionar los más importantes y los va a presentar en la conclusión. Luego tenemos la reflexión final. En cuanto a la reflexión final, el autor puede proponer ideas que se pueden desarrollar en investigaciones futuras, así como puede generar ciertas interrogantes en sus lectores que les permitan reflexionar de manera consciente acerca de la problemática que haya estado tratando en su ensayo académico. Existen múltiples formas de poder extender el texto a través de la reflexión final. Puede ser mediante un llamado de atención, puede ser mediante una cita, puede ser mediante un caso, entre otras más. Veamos un ejemplo de conclusión. En primer lugar, tenemos la reiteración de la tesis, que se plantea de la siguiente manera. En este ensayo se ha demostrado que para lograr la seguridad ciudadana en la ciudad de Tacna es fundamental que se constituya y se consolide una triple alianza estratégica entre el gobierno local, la Policía Nacional y las juntas vecinales. Luego vemos la síntesis de argumentos. En primer lugar, los gobiernos locales tienen la obligación de promover la lucha contra la inseguridad ciudadana mediante los comités provinciales y distritales, coordinando esfuerzos con la Policía Nacional y con los vecinos en el diseño y la implementación de políticas públicas. En segundo lugar, la Policía Nacional tiene el deber de luchar frontalmente contra la delincuencia a través de estrategias tanto preventivas como represivas. Y luego vemos un tercer argumento. Como hemos podido observar aquí, el autor ha seleccionado 3 argumentos y se recomienda que sean los argumentos con mayor consistencia, que realmente permitan aseverar o reafirmar la importancia que tiene la opinión del autor. Luego tenemos la reflexión final. La reflexión final es con lo que va a culminar el ensayo académico y siempre se espera que sea impactante. Finalmente,
Para lograr la seguridad ciudadana, se debería efectuar otros estudios y plantear nuevas propuestas sobre la base de experiencias suscitadas en otros países, donde se ha combatido exitosamente la inseguridad ciudadana. Como bien podemos observar, en este caso, lo que se hace es una recomendación. Esta es una de las tantas estrategias que existen para poder culminar un ensayo académico o realizar una reflexión final. Es verdad que existen tres componentes del ensayo académico. Sin embargo, existe un cuarto componente que todo ensayo académico debe tener precisamente por ser de corte académico, y son las referencias bibliográficas. Todo documento académico o científico contiene referencias bibliográficas. El hecho de que se agregue unas referencias bibliográficas es porque antes el autor ha recurrido o incurrido en las citas. El empleo de citas, lógicamente, genera automáticamente las referencias bibliográficas. Una referencia bibliográfica otorga calidad en el contenido que se está sustentando en el ensayo académico. Por supuesto que el lector va a ser consciente de cuáles son los documentos que ha investigado o revisado previamente el autor para poder sustentar sus posturas. Además, las referencias bibliográficas van a permitir y dar garantía de que el autor no ha cometido plagio y está cediendo los derechos de los autores que ha leído. Las referencias bibliográficas deben establecerse en un orden alfabético si es que se está siguiendo las normativas APA. En el caso de que haya más de un documento de un mismo autor, se va a ordenar de manera cronológica, del más reciente al más antiguo. Si hay más de un documento de un mismo autor y precisamente la publicación es del mismo año, se va a diferenciar agregando una letra minúscula al final de cada año, es decir, al lado del año de publicación. Este es un ejemplo de referencia bibliográfica. Más adelante, en próximas sesiones, veremos cómo es que se elabora una referencia bibliográfica en formato APA. Pero la estructura básica es la siguiente. Tiene autor, tiene año de publicación, tiene título de publicación y tiene la fuente de publicación o la fuente que hizo posible la publicación de ese documento escrito. Muchas gracias.